Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Su palabra es la verdad. Dios les bendiga. El día de hoy el devocional se titula Reformas del Antiguo Pacto, basado en Hebreos 9, versículos 1 al 10. Así dice la palabra de Dios. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Reformas del Antiguo Pacto. Bueno, cada capítulo del Epístola a los Hebreos tiene su propio mensaje central. Un ejemplo, el capítulo 5 es Cristo superior a Aarón. En el capítulo 7, el sumo sacerdote. También Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 9, Cristo se ofrece a sí mismo como sacrificio una vez y para siempre. Si bien el tema del pacto ha llegado a ser a esas alturas parte integral de la epístola, el escritor debe de todos modos ligar este tema con la exposición continuada del sacerdocio de Cristo, siendo el tema con el cual se partió. En el capítulo 9, el escritor de Hebreos reúne estas dos hebras y las entreteje para formar un gran diseño. Él escribe la construcción de lo que se conoce como el tabernáculo, puesto en el periodo del desierto. Enumera los accesorios diversos que hay dentro del tabernáculo y menciona el lugar santísimo con el arca y los querubines. Como primer punto es el primer pacto y sus implicaciones. Del versículo 1 al versículo 5 tenemos algo bastante interesante, lo cual es la labor los utensilios, que empleaba el sumo sacerdote para desempeñar su labor. El escritor, al momento de hablar del tema del tabernáculo, al hablar del tema de ser sumos sacerdotes, bueno, lo que él tiene que hacer es demostrar esta conexión existente en lo que es el pacto y el tabernáculo. Como teólogo capacitado que es, el escritor tiene las escrituras del Antiguo Testamento pues a la mano. Y el primer pacto había sido confirmado por el pueblo de Israel justamente antes de que Moisés recibiese el modelo de la construcción del tabernáculo. El modelo del tabernáculo y su contenido, las reglas del culto y la construcción del santuario terrenal se encuentran detallados
en los capítulos 24 de Éxodo en adelante. Y el antiguo pacto lo que incluía eran reglas para el culto, ya que Dios no dejó que la práctica del culto fuese determinada por la, pongámoslo así, ingeniosidad de los israelitas. Junto con el modelo del tabernáculo, Dios también le dio a Moisés detalladas ordenanzas del culto. En otras palabras, Moisés le transmitió a los israelitas las reglas instituidas por Dios para el culto. Otro aspecto, otro elemento, era que en esta cuestión iba a ser un santuario terrenal, el cual es el tabernáculo. Obviamente el escritor recogió información para su descripción del interior del tabernáculo y de sus accesorios. ¿Para qué? Para poder exponerlos y para que ellos recordasen cuáles son las labores y cuáles son las implicaciones dentro de estas labores. Lo divide en dos compartimentos. El primero es llamado lugar santo y el segundo conocido como lugar santísimo. El primer compartimento, el lugar santo, era el más grande de los dos compartimentos, ya que ahí se encontraban el candelabro, la mesa, el pan consagrado. Y vemos que estas características eran parte de, y cada uno poseía su significado. Y el segundo compartimento, dentro del tabernáculo, estaba un velo, y después de ese velo estaba lo conocido como el lugar santísimo. Ese compartimento contenía, de acuerdo a Éxodo y de acuerdo al escritor de los Hebreos, estaba el altar de oro para el incienso, el arca del pacto cubierta de oro. Y después de ello menciona también en el versículo 4, dice, en la que estaba una urna de oro, contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. De ahí lo que hace es regresar a su descripción con respecto a la tapa del arca del pacto, la cual estaba hecho de oro puro y medía aproximadamente 1,10 m por 70 centímetros. Y sobre la tapa había dos ángeles llamados querubines, dos querubines, hechos de oro forjados a martillo. Estos estaban el uno frente al otro y sus alas desplegadas cubrían el arca y ellos miraban hacia el arca. Vemos que la expresión querubín de gloria obviamente hacía referencia a la gloria de Dios y representaba un vistazo de la gloria celestial. Así lo que dice Pablo en Primera de Timoteo, dice, solo Dios es inmortal y mora en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni nadie puede ver. Entonces, dentro de esta primera sección, lo que se nos marca era los utensilios que servían para llevar una liturgia, un orden, un programa dentro del tabernáculo e incluso la importancia de esto. Como segunda cuestión del día de hoy es labor del sumo sacerdote. El escritor de los Hebreos enfoca en esta segunda sección del versículo 6 al versículo 10 más específicamente un contraste con respecto ahora sí lo que son las reglas del culto o las normas, ya que estas eran externas y también eran temporales. Él hace notar que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo solo una vez al año y los sacerdotes no tenían acceso al santuario interior. Como representantes del pueblo, los sacerdotes y los sumos sacerdotes afrontaban limitaciones. En esa parte, lo que empieza a detallar pues son las labores, pero implicadas hacia el acceso del lugar santísimo. Recordemos que, de acuerdo a los usos y costumbres, el lugar santísimo nada más podía ser visitado por el sumo sacerdote una vez al año, y él debía de ofrecer sacrificios. Dejando de atrás la descripción del tabernáculo y del mobiliario del santuario, el escritor pasa una explicación de los deberes de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Hace notar
que los sacerdotes entraban regularmente al compartimento exterior a desempeñar su ministerio, o sea, al lugar santo. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año, pero el Nuevo Testamento nos muestra que con el paso de los años, los sacerdotes eran escogidos por suertes para entrar en el templo y quemar incienso, tal como está en Lucas 1:9. En tanto que el Antiguo Testamento enseña que el sumo sacerdote hacía expiación por el lugar santísimo a causa de la impureza y rebelión de los israelitas. Bueno, el Nuevo Testamento lo que muestra es que Jesús fue el sacrificio perfecto y a través de él nosotros recibimos el perdón. Versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Hasta la llegada de Jesús, por medio de su muerte, el Hijo de Dios abrió el camino hacia Dios. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, vemos que la cortina del templo se rasga en dos, no de abajo arriba, sino de arriba abajo, demostrando que es obra soberana que el velo se haya roto, porque ahora sí tendríamos acceso a través de Jesucristo a Dios. Y algo también que sigue hablando es al respecto de los sacrificios. Vemos que estos no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Vemos que no santifica a nadie el hecho de que se estén haciendo sacrificios constantemente, sino que nada más era una muestra de la obra que el Señor iba a realizar. Ahora, para nosotros, ¿qué es lo que debemos de rescatar de esto? Bueno, por medio de la predicación fiel de la palabra de Dios, la conciencia del hombre debe volverse cada día más sensible. Como la aguja de la brújula que constantemente señala al norte, así debe ser nuestra conciencia, volverse siempre hacia las Escrituras en primer lugar. Y es algo que nosotros nos debemos de preguntar. Obviamente, gracias a Dios por la misericordia del Señor, tenemos la Biblia, tenemos estos devocionales, podemos conocer, pero es importante saber cómo se llevaba a cabo la liturgia, cómo era el servicio en el tabernáculo, para ver nuestra ineficacia y nuestra necesidad de un Salvador, el cual es Cristo. Y que este nuevo pacto en el que nosotros estamos esté escrito en nuestros corazones y que podamos reflexionar en esto, cavilarlo y regresar a la verdad de las Escrituras. Dios los bendiga. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enseña